Buenas tardes con todos ustedes. Buenas diapositivas, ¿se me escucha claro? Sí, doctor, un poco entrecortado, pero sí se ven las diapositivas. Ya, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar sobre algunos temas de parasitosis intestinal. ¿Listo? Solamente a forma de introducción, pues el parásito es un organismo que vive sobre un organismo, huésped o en su interior. ¿Listo? Y se alimenta a expensas del huésped. Vamos a hablar principalmente de protozoos y helmintos, de esos dos grupos. Los protozoarios son los organismos unicelulares que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. La multiplicación es, es a través del intestino del ser humano a otro ser humano. Generalmente, pues esta transmisión es por vía fecal oral. Entonces, los protozoos principalmente pues viven en la luz del intestino, pueden también estar en la sangre o en los tejidos humanos. ¿Listo? Principalmente vamos a hablar sobre la luz intestinal. Vean ustedes que los protozoarios varían de 2 a 100 micrómetros, tienen un protoplasma que consiste en un núcleo rodeado por citoplasma, y este citoplasma tiene organelos especializados de locomoción, pseudópodos, ¿no? Y son anaerobios facultativos. Tienen una nutrición por fagocitosis o pinocitosis. Vean ustedes acá una clasificación o las clases de protozoarios. En primer lugar tenemos a los sarcodinos, ejemplos ahí, amebas de vida libre, entamoeba solítica. Los cilióforos, cuyos organelos de locomoción son los cilios, Lanthidium coli, mastigóforos, flagelos, trypanosomiasis, leishmaniasis, ¿no? Y esporozoos, por ejemplo, el paludismo, Cryptosporidium. Dentro de los helmintos ahora, a diferencia de los protozoarios, los helmintos son gusanos elongados, simétricos, cuya pared corporal está cubierta por una cutícula acelular resistente. Tiene un extremo anterior en donde hay ventosas, ganchos o dientes para su fijación, en este caso al tejido intestinal. Presenta un sistema nervioso y un excretor primitivos y un sistema reproductor muy desarrollado. Aquí veamos, tenemos tres características o clasificaciones de helmintos, entre ellos los nemátodos, que tienen una forma ausada, los céstodos, que tienen una cabeza con un cuerpo segmentado, esos segmentos se llaman proglótides, y los tremátodos, que tienen una forma de hoja con ventosa oral o ventral. Eh, Listo. En cuanto a la patogenia de los helmintos, ¿no? Como su tamaño es grande y su estructura es compleja, pues tiene una actividad metabólica variada. Estos, el, el proceso de digestión de parásitos es lo que produce una mayor exposición antigénica. No se, no se desarrolla resistencia adquirida porque la respuesta inmunitaria de los parásitos a menudo es relativamente ineficaz. Es ineficaz. De un parásito, el minto, por ejemplo, hay aumento de respuesta de inmunoglobulina E que atraen a los eosinófilos que participan en la destrucción de estos parásitos. ¿No? Ahora, los parásitos enquistados, los que colonizan la luz intestinal, son relativamente inaccesibles a la defensa del hospedador. Es por eso de que utilizamos antibióticos o antiparasitarios de luz intestinal, que tengan actividad en la luz intestinal. Entonces, dentro de los helmintos, vamos a hablar sobre los nemátodos, céstodos y tremátodos. Los nemátodos son los más evolucionados, los más numerosos, ¿listo? Son cilíndricos, en sentido transversal, tienen una pared corporal, una capa muscular, tienen una cavidad general o pseudoceloma
donde está contenido el sistema digestivo, el sistema nervioso, ¿no? Estos nematodos no contienen un sistema circulatorio ni respiratorio. La reproducción se hace por partenogénesis, contienen al mismo tiempo un aparato reproductor masculino y femenino. Y fíjense ustedes que en el extremo anterior tienen ganchos, dientes, placas, cerdas, papilas para abrir o fijarse a los tejidos. Y en el extremo posterior es ancho, es una bolsa copulatriz con pieles y espinas. Entonces, estas son las características de los nematodos. Aquí principalmente, como ejemplo clásico, tenemos a las Ascaris lumbricoides, ¿no? Aquí fíjense el extremo anterior, ¿no? Donde están los ganchos, dientes, placas y labios, y el extremo posterior, que es más afinado, por ejemplo, desde Ascaris lumbricoides. Los nematodos, pues, su alimentación se da por aspiración, por ingestión de sangre, por ejemplo, en caso de Chilostoma duodenale, por absorción de tejidos destruidos, Trichuris, trichura, ejemplo, absorción de contenido intestinal por Ascaris lumbricoides, absorción de alimentos en líquidos intestinales, por ejemplo, filarias. El metabolismo es fundamentalmente anaeróbico, tienen una curva de crecimiento logarítmica para larvas y adultos. Tiempo de vida, fíjense, es variable en cada una. La Trichinella spiralis, 4 semanas, el Enterobius vermicularis 2 meses, el Ascaris lumbricoides, el que vive más, bueno, aparte del anchilostoma, hasta 14 años. Dentro de los nematodos, principalmente vamos a hablar sobre los intestinales. Aquí tenemos a Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Decatur americanus y Strongyloides estercorales. ¿Listo? Vamos a ver que dentro de los nematodos intestinales, pues, las 4 especies más importantes son la Ascariasis, el Decatur americanus, el Ancylostoma duodenale y el Trichuris trichura. Los 4 constituyen un problema de salud pública importante. Y aquí tenemos otras características más. Por ejemplo, la transmisión en la mayoría de ellos pues se da por la transmisión de huevos infectivos, excepto en Decatur americanus y Strongyloides, en donde las larvas penetran la piel. ¿Listo? La transmisión directa de persona a persona sí se puede dar en lo que es Strongyloidiasis y Enterobius vermicularis. En esos 2 casos. Fíjense que la duración de la infección puede ser de años. En caso de Strongyloidiasis estercoralis, puede ser toda la vida del huésped. Toda la vida del huésped. ¿Listo? Muy bien. Los Ascaris lumbricoides, fíjense ustedes, es un parásito específico del ser humano. Principalmente afecta al intestino delgado. Tiene una fase migratoria larval, el fenómeno de Esplendor-Hopley, que esa fase migratoria lo hace a nivel de hígado, y la otra fase migratoria a nivel de pulmón se llama el síndrome del Loeffler, ¿no? Produce una reacción de hipersensibilidad en general, como asma bronquial, urticaria, y hipersensibilidad retardada, por ejemplo, granulomas, producción de IgM, IgG e IgE, ¿no? Después de la fase, de esta fase, por ejemplo, del Loeffler, después del pulmón, los árboles invaden al daño directo, ¿no? Y produciendo síntomas, ¿no? Pueden producir dolor abdominal, diarrea, vómitos, síndromes de mala nutrición. Y si los ascaris producen obstrucción de los cananículos, por ejemplo, de vías biliares o del páncreas, pues respectivamente producirán colangitis, pancreatitis y causas de obstrucción intestinal. ¿Listo? Entonces, tienen una vida corta de 1 a 2 años. Fíjense, el ciclo de Ascaris lumbricoides. Los parásitos adultos viven en la luz del intestino delgado. Principalmente depositan 200.000 huevos por día, aproximadamente. Los huevos no fertilizados, ¿no? Las larvas los huevos no fertilizados que se eliminan pues en las heces,
que se eliminan en las heces, estas se desarrollan hasta la infectividad dentro de los huevos, 18 días a semanas. La maduración en promedio es de 3 semanas. Después, estos huevos que están en el medio ambiente son ingeridos y se convierten en huevos fertilizados infecciosos. ¿Ya? Después, a nivel intestinal, se eclosionan las larvas y aquí invaden la mucosa intestinal. La mucosa intestinal ascienden a través de la vena porta, vénulas, al tejido pulmonar, tejido pulmonar, y ahí pues cumplen el ciclo de luz. Y nuevamente, del pulmón, invade nuevamente al intestino delgado, donde se convierten en etapa adulta. Entonces todo eso se llama el ciclo de luz. Otros nematodos intestinales, vean ustedes ahí, tenemos el Ascaris lubricoides, el Ankylostoma duodenale, el Strophyloides stercoralis. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, en la foto del medio, en la parte inferior, media es una larva filariforme de Strophyloideasis. Los huevos mamelonados son específicamente característicos de las Ascaris lubricoides, los huevos mamelonados. ¿Qué más? Otros síndromes clínicos de ascariasis puede ser, bueno, síntomas pulmonares en la segunda semana de infección tras la ingestión de huevos. En este caso puede haber tos seca, ¿no? Molestias en el tórax, fiebre y eosinofilia, lo que es el síndrome de Loeffler. Pero la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Otros síndromes clínicos de Ascaris lubricoides puede ser la dispepsia, pérdida de apetito, impacto sobre la nutrición, síndromes de mala absorción y cuadros de obstrucción intestinal, colangitis, pancreatitis, abscesos hepáticos. ¿Qué más? Eso es en cuanto a Ascaris lubricoides. En cuanto a trichuriasis, fíjense ustedes, de que entran al aparato digestivo, ¿listo? Habitan en el intestino grueso de forma comensal, ¿no? Se introducen en la mucosa intestinal, ¿ya? Ocupado por, ¿no? Y la región posterior gruesa es ocupado por el esófago en caso de y la región, y en el macho la curvatura posterior. Aquí fíjense, en las fotos de abajo, el que está más alargado es la hembra, y ese es el macho que está más circular. Entonces, trichura también produce una inflamación difusa, un mecanismo alérgico, hay descamación de pared y focos hemorrágicos de la pared intestinal, como ven ustedes acá. Se presenta una anemia intensa, dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso, y esta es una de las complicaciones frecuentes, el prolapso rectal, en la foto de abajo. Trichura. Otro nematodo es el Enterodius vermicularis, ¿no? Que principalmente habita en el intestino grueso, ¿no? Tiene un cuerpo filiforme de color blanquecino, las cuales se adhieren, ¿no? Principalmente están en el intestino grueso y la región perianal. ¿Listo? Los parásitos están en ciego. Los huevos son eliminados ubicándose en la región perianal, de donde son infectantes al cabo de 4 a 6 horas. ¿Cómo alcanzan la mucosa oral? A través de nuestras manos. Es una autoinfección externa. O puede ascender por retroinfección, y esa es una autoinfección interna. Una vez deglutidos, llegan al intestino grueso, donde se desarrollan en etapas más adultas. Entonces, estronquiloidiasis y Enterodius follicularis se puede contagiar de persona a persona. Otro parásito son la anquilostomiasis.
La anquilostomiasis es producida por dos parásitos principalmente, uno es el Ancylostoma duodenale y el otro es el Decatur americanus. ¿Listo? Sí, Naju Natalie. ¿Hola? ¿Alguien levantó la mano? Muy bien, seguimos. Seguimos. Entonces, aquí vemos dos principalmente en anquilostomiasis. Ancylostoma duodenale y Decatur americanus. ¿Listo? Los huevos pasan a las heces, luego de 1 o 2 días las larvas eclosionan y viven en suelos contaminados, aquí afuera. Estas se van a distinguir del medio ambiente en larvas raptiformes que luego de 5 o 10 días se transforman en larvas filariformes. Estas larvas filariformes son las infectivas. ¿Cómo ingresan a nuestro cuerpo? A través de la piel. Entran la piel, después de la piel, pues invaden los vasos sanguíneos, pulmón, corazón, alveolos pulmonares y ascienden al árbol bronquial hasta faringe, y ahí se degluten nuevamente, ¿no? Y alcanzan el yeyuno para su maduración. Anquilostomiasis, ven ustedes de que después de que penetran la piel pueden volverse latentes, entran en una fase de hipobiosis en el intestino o en el músculo y pueden producir infecciones persistentes. La mayoría de pacientes son asintomáticos, pero aquellos que hacen síntomas por anquilostomiasis, necrosis, duodenale, pueden presentar síntomas gastrointestinales, pueden presentar anemia por deficiencia de hierro en casos de infecciones graves, sangre oculta en heces, ahí puede haber desnutrición proteica, además de trastornos gastrointestinales vagos, eosinofilia, que se conoce como el síndrome de Wakana, después de una infección oral, ¿no? Por ejemplo. Puede haber también sección dérmica urticarial, picazón de tierra asociada a penetración de larvas filariformes. Muy bien. Estrongiloideasis. Este es uno de los parásitos más interesantes que hay, ¿no? Fíjense de que las formas adultas miden 2 milímetros. ¿Qué sucede con estrongiloideasis? ¿No? Igualmente, uno elimina los huevos y estos huevos se van a diferenciar en el medio ambiente en larvas filariformes. Filariformes las que producen o penetran a través de la piel y producen la infestación. Pero además de eso, los mismos huevos que se encuentran en el intestino se pueden diferenciar en larvas rhabditiformes y después de larvas rhabditiformes nuevamente en larvas filariformes. Todo eso dentro del intestino. Entonces hay dos ciclos, uno en el medio ambiente y otro dentro del intestino. Entonces puede haber una autoinfección. Eso es lo que diferencia a estrongiloideasis, la autoinfección. Entonces fíjense cómo F significa larva filariforme y RH significa larva rhabditiforme. Entonces en el medio ambiente las larvas rhabditiformes eclosionan de los huevos y estas se diferencian en filariformes, las cuales van a penetrar la piel para la infección consecuente. Entonces, estas larvas filariformes que pueden penetrar a través de la piel en caso de ser una infección extrínseca, o pueden penetrar la mucosa intestinal o la piel del área perianal en caso de una infección intrínseca, ¿no? Se transportan luego a los pulmones, faringe y nuevamente al intestino delgado. O también se pueden diseminar por todo el organismo, produciéndose casos de estrongiloideasis diseminada. Entonces, las manifestaciones agudas son exantema papular, prurito, localizado, puede ser en miembros inferiores, miembros superiores, ¿no? Y la estrongiloideasis crónica conduce a la autoinfestación, ¿ya? Y es bien regulada por la inmunidad. Entonces, la mayoría de pacientes que tienen una inmunidad adecuada hacen estrongiloideasis localizadas a nivel intestinal. Pero hay casos en que existe inmunosupresión, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con HPLV, pacientes con corticoterapia, neoplasias hematológicas, y estos pacientes son susceptibles a ser
estrofilidiasis graves, diseminadas. Y en las estrofilidiasis diseminadas pues se producen complicaciones, por ejemplo, meningitis, abscesos cerebrales, colitis, ileitis, neumonitis, por ejemplo. Estos son los factores de riesgo para estrofilidiasis diseminada. Como ustedes hemos visto un caso de una paciente que tiene antecedente de vasculitis y que factores de riesgo tenía uso de corticoides y diabetes. Entonces estos eran los factores principales para que esta paciente tenga estrofilidiasis. Pero recuerden que la estrofilidiasis se asocia bastante al HTLV. Es muy importante que ustedes soliciten exámenes de HTLV, el virus linfotrópico T humano. Entonces hay una autoinfección que permite al parásito sobrevivir por mucho tiempo. Hay una hiperinfección, una autoinfestación intensa a nivel intestinal, y cuando esta hiperinfección más grave, pues ya ha dado lugar a la infección diseminada, donde se puede encontrar el parásito no solo en heces, sino también en esputo, por ejemplo, a nivel de piel, ¿no? Y así. En formas diseminadas, que se dan más que todo en pacientes inmunosuprimidos, la estrofilidiasis se puede complicar con infecciones secundarias bacterianas, como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella, brotes muy débiles, como ejemplos. Muy bien, hasta ahí hemos hablado sobre los nematodos intestinales. Ahora solamente una pequeña tabla para mencionar aquellos nematodos hísticos. No es el motivo de la clase, pero para que tengan una idea de que aquí en estos nematodos hísticos se encuentran toxocariosis, ¿no? que tiene un factor de riesgo por la crianza de animales o el contacto con animales, ejemplo los perritos. Después tenemos acá las filariasis, por ejemplo, loa loa, ¿no? O larva migra cutánea, pero lo más frecuente en nuestro país acá es la toxocariosis. Ahora veamos el diagnóstico de los, eh, estos nematodos. Fíjense que en la mayoría de ellos pues hay que pedir exámenes directo de heces. En caso de estrofilidiasis se puede hacer aparte una serología de inmunoglobulinas. ¿Listo? En estrofilidiasis. El tratamiento, vean ustedes que para todos ellos es albendazol. Para ascariasis, para trichuriasis, para uncinariasis, para enterodiasis, excepto estrofilidiasis. Estrofilidiasis, aquí usamos ivermectina. En caso de una autoinfestación localizada, pues será suficiente con 2 días de tratamiento, pero en casos graves, el tratamiento va a durar más días, dependiendo de la negatividad de las muestras. Puede ser de 7 a 14 días. Y para los demás nematodos, el tratamiento es albendazol. Ahora, veamos otro grupo, los céstodos intestinales y tisulares. Dentro de los intestinales, pues tenemos acá a la Taenia saginata, a la Taenia solim y al Hymenolithiasis. Y dentro de los céstodos tisulares, como recordarán, tenemos a la Echinococosis. Entonces, los céstodos son parásitos excitados y segmentados. Son hermafroditas, se producen por huevos, tienen ciclos evolutivos complejos. En su ciclo biológico existe un hospedero definitivo y un intermediario. ¿Ya? Los estadios evolutivos son huevo, larva y adulto. ¿Listo? No tienen un tracto digestivo, absorben sus alimentos directamente a través de su tegumento por absorción directa de los materiales digeridos. Se adquiere por ingestión de carnes crudas o mal cocidas. Por ejemplo, los hospederos intermediarios, en la vaca viene a ser la Taenia saginata y en el cerdo la Taenia solim, ¿no? ¿Cómo nos contagiamos? Por la ingestión de carne, por ejemplo, mal cocida. En el tejido muscular del cerdo puede estar presente el cisticerco.
De esa forma nos vamos a contagiar. Entonces, los éstodos tienen una cabeza o escólex, tienen ventosas, retráctiles y no retráctiles. Pueden tener rosetas de ganchos, como ustedes ven acá, un rostelo, tienen un cuello y un cuerpo donde se subdivide en estróbilas, que es la unidad reproductiva. La unidad reproductiva. Dentro de los céstodos tenemos principalmente que tenemos a la tenia saginata, a la tenia solium. Ambos principalmente están a nivel del intestino delgado. Estas se eliminan sus huevos y los huevos pues, pueden ser ingeridos tanto por el cánido vacuno, en este caso sería tenia saginata, y los cerdos tenia solium. Entonces a nivel del músculo de estos animales, del tejido muscular, se van a localizar las oncósferas que se van a desarrollar en cisticercos. Y de esta forma, con la carne mal cocida o poco cocida, nos podemos contagiar. Vean ustedes los cestos, dentro de ellos, aparte de Taenia saginata y Taenia solium, tenemos al Bifidobotrylatum. Todos estos cestos tienen una localización de luz intestinal. El Bifidobotrylatum tiene como hospedador definitivo a los humanos, perros y gatos, por ejemplo. Dentro de ellos, el más grande es puede ser el Bifidobotrylatum, de 3 a 10, hasta 10 metros. ¿Quiénes son los hospedadores intermediarios del Bifidobotrylatum? Esos son los peces, copépodos, de la Taenia saginata, los bovinos, de la Taenia solium, los cerdos, el ser humano, de la Hymenopsis nana, los humanos, roedores, ¿no? Del Echinococcus granulosus, los herbívoros, y del Echinococcus multilocularis, que es otra especie de Echinococcosis, ratas de campo y del ser humano. ¿Qué producen en nuestro organismo? Fíjense, la Taenia saginata o Taenia solium pueden producir cisticercosis, pero más que todo la Taenia solium es la que produce cisticercosis. El Echinococcus produce quistes hidatídicos. Los céstodos, ven ustedes, que la forma de transmisión, en caso de Bifidobotryum, son las larvas clerocercoides en pescado de agua dulce. En caso de Hymenopsis nana, el mismo ser humano infestado que puede contagiar a otro ser humano. La Taenia saginata, quistes en la carne del vacuno. La Taenia solium, cisticercos en el cerdo. La Taenia solium, el Echinococcus granulosus, huevos procedentes de perros infectados. Entonces esas son las fuentes de transmisión. Es una forma básica, clásica de diagnosticar la cisticercosis mediante radiografías simples en extremidades. Vean ustedes las calcificaciones a nivel muscular, una forma de diagnosticar directamente la cisticercosis. Y otras complicaciones son las neurocisticercosis. Ahora vamos a hablar de este caso. Estas neurocisticercosis tienen estadios. Fíjese, el primero es un estadio no quístico, donde el paciente se encuentra sintomático. Un segundo estadio vesicular, donde hay una tolerancia inmune, poca reacción inflamatoria. Y un estadio vesicular coloidal. Aquí sí hay una reacción inflamatoria. Un estadio nodular granulomatoso, con irritación de quiste, y un estadio calcificado, con una involución de este. Entonces aquí vamos a ver los diferentes estadios. Fíjense, este es un estadio vesicular. Y en la flecha negra describe una lesión calcificada. Entonces estamos viendo acá la fase inicial y la fase final calcificada. Aquí en esta foto vemos una fase vesicular coloidal con edema alrededor. En este caso estamos viendo unas lesiones a nivel frontal derecho.
y las lesiones granulomatosas, que es la fase nodular o granulomatosa. ¿Cuáles son las etapas viables? La etapa vascular coloidal, perdón, la etapa vesicular y la etapa vesicular coloidal. Estas son las más viables. Mientras que a partir de la fase granulomatosa, el parásito ya está en vías de calcificación. Difilobotriasis, solamente para recordar que en nuestro país el difilobotrio más común es el Adenocephalus pacificus, que se relaciona con morsas, perros y chacales, como hospedadores definitivos. Entonces, difilobotriasis, uno se va a contagiar a través de la ingestión de pescado, ¿no? Pero el pescado tiene otro intermedio previo que son los proselcoides, que las larvas proselcoides se desarrollan en los crustáceos, ¿no? Estos crustáceos, los pescados, los peces son los que se van a contagiar de esos crustáceos, y finalmente el ser humano se contagia de estos peces contaminados por larvas proselcoides. Entonces, el mecanismo de transmisión de difilobotriasis es el pescado crudo o poco cocinado, su periodo de incubación de 4 a 6 semanas, y fíjense que produce deficiencia de vitamina B12 y por consecuencia anemia megaloblástica. Otros es el más pequeño de todos, es el más pequeño, de 2 a 4 centímetros de largo. Fíjense que en la superficie, en su extremo anterior, tiene una corona de anillos, ¿no? Tiene 4 ventosas, y lo que está en la foto de abajo son sus proglótides, que es el sistema reproductor. Fíjense los huevos de la himenolepiasis. Estos huevos o larvas cisticercoides principalmente se depositan a nivel de la región perianal. Pero ¿quiénes son sus huéspedes intermediarios? En la Hymenelolepis nana, fíjense, están los roedores, y en la Hymenelolepis diminuta están los muy bien, sigamos. Ahora hablamos de un cestodo no intestinal, sino un cestodo hístico. Acá es el que afecta al tejido, en este caso hilatidosis, que es causada por estados larvarios o cestodos del género Echinococcus. ¿Cuál es la especie más frecuente? El Echinococcus granulosus. También hay otras especies, por ejemplo, Multilocularis, Vogeli y Oligartus. Entonces, en este caso, pues, nosotros podemos eliminar las oncósferas o huevos. Estos huevos se diferencian en quistes hidratídicos, los cuales afectan principalmente el ganado bovino, el ganado o los canes, y son en los canes en donde se van a desarrollar las etapas adultas de los gusanos, ¿no? Y estos huevos eliminados por estos animales, pues nos podemos contagiar por vía oral. Igualmente, en cuanto a cestos, aquí tenemos las presentaciones clínicas que produce a nivel de nuestro organismo. Vean ustedes, esta es la tomografía de un quiste hidatídico bilobulado, quiste hidatídico a nivel pulmonar, y esto correspondería a una etapa CE3, porque ya la membrana en el interior está desprendida, la membrana desprendida en el interior del quiste. Entonces, ¿cuáles son los quistes hidatídicos viables? El estado CE1 o hialino, el estado CE2 o multivesicular, y bueno, en el estado CE3 ya empieza a morir el quiste. El estado CE4, fíjense, ya es más irregular, predominantemente sólido, y el estado 5 ya es calcificado. Entonces, cuando un quiste mide mayor a 5 centímetros, por lo general se recomienda un tratamiento quirúrgico. Aquí ven, esta es otra foto de un quiste
El que está en el medio es un quiste ubicado en páncreas, en la foto en la resonancia. Y la otra imagen semejante al costado derecho o izquierdo de sus pantallas es la vesícula biliar. El que está en el centro es el quiste ubicado en páncreas. Entonces, el tratamiento quirúrgico es por encima de los 5 centímetros. Otras causas son la hipertiroides pulmonar, como ustedes ven acá, estas radiopacidades, ¿no?, asimétricas presentes en un solo lóbulo. Y aquí vean otras hipertiroides pulmonares, aquí ven el signo que hay un signo hidroaéreo. En el anterior, no olvidé mencionarles en la ecografía, perdón, en la tomografía, que estas membranas desprendidas corresponden al signo de Camalote, ¿no? El signo de Camalote, esas membranas desprendidas en el interior del quiste. Y acá en esta tomografía hay un nivel hidroaéreo que corresponde también al quiste hidratídico, y aquí en la tomografía de la izquierda hay un quiste de 39 por 56 milímetros. Muy bien, ¿cómo se puede diagnosticar? Pues a través de las heces o mediante serología también. Es lo que habitualmente hacemos, mediante serología y el tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico nos va a permitir extraer el quiste clínico. Entonces, en conclusión, el quiste superficial es de fácil abordaje quirúrgico. La cirugía se recomienda por más de 5 centímetros, ¿no? Por ejemplo, en región abdominal, en el hígado, en los quistes hidratídicos van a recibir albendazol unos días previos a la cirugía, ¿ya? Y en quistes pulmonares, el albendazol se va a recibir en el mismo día de la cirugía. Entonces, y el albendazol pues va a continuar por 3 o 4 semanas posterior a la extracción del quiste. ¿Qué sucede en caso de que haya una enfermedad diseminada por quistes hidratídicos? Pues el tratamiento es indefinido, hasta tener una mejoría clínica e imagenológica. Muy bien, acá tenemos los tratamientos. Como vemos en caso de Taenia solium o saginata, si es que afectan la luz intestinal, ¿no?, se puede usar niclosamida, o si afecta el tejido cerebral, por ejemplo, como cisticercosis, el tratamiento de elección es albendazol, asociado o no a praziquantel. Pero lo que más usamos es el albendazol. En hidratidosis, pues el tratamiento es mixto, quirúrgico y albendazol, en inmunolepsis, praziquantel, y en el difilobotrin también praziquantel. Fíjense, ahí están las dosis para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien, ahora pasamos a otro tipo de parásitos, que son los protozoarios, los tremátodos, perdón. Los tremátodos, también llamadas duelas. Fíjense que presentan una ventosa peribucal, ¿ya? Tienen una hoja, y tienen una forma de hoja, tienen una ventosa ventral. Los pequeños se denominan, pues, hay especies de Paragonimus, Fasciolacis, Clonorchis, ¿no?, por ejemplo, Schistosomiasis. ¿No? Entonces, los tremátodos son muy similares, todos ellos son semejantes, varían en cuanto al tamaño. Tienen una presencia de espinas en el tegumento, tienen ventosas, disposición de órganos reproductores, y bueno, lo que más frecuentemente hay en nuestro país es la fasciolasis y la paragonimiasis. ¿Listo? Entonces los principales tremátodos a nivel de hígado son la fasciola hepática y la Clonorchis sinensis, pero dentro de ellos la fasciola hepática. Y a nivel pulmonar, el Paragonimus westermani. ¿Cómo nos contagiamos? ¿Cómo nos contagiamos de fasciola hepática, por ejemplo?
los frescos, alfalfa, lechugas, y el agua de vida. O sea, es decir, los vegetales que crecen a ras del suelo. ¿Qué órgano afecta principalmente la fasciole hepática? Obviamente la vía biliar y el hígado. Pueden producir signos de obstrucción intestinal, hepatitis, pueden producir hematomas a nivel del hígado como complicación. Y otro traumátodo que también que se puede contagiar porque la fuente de infección son los peces es el Clonorchis sinensis, que también puede afectar la vía del hígado, vía biliar e hígado. Entonces, los huevos de los huevos de fasciola, por ejemplo, como tremátodos, en, en agua dulce, pues se van a diferenciar en miracidios. Estos miracidios liberados penetran el caracol y estos caracoles aquí se van a diferenciar estos miracidios en los esporoquistes y cercarias. La cercaria nada y se enquista en las plantas acuáticas, ¿no? Entonces son estas plantas acuáticas infestadas por cercarias de lo cual nosotros nos podemos contagiar de fasciolasis. Entonces hay una fase aguda, invasiva hepática, que tiene una duración de 2 a 4 meses, y principalmente hay fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, eosinofilia. ¿Ya? Sospechen de eso. Fiebre, hipocondrio derecho y eosinofilia. Hay pues imágenes o puede haber serología positiva para fasciolasis. ¿Listo? Y en la fase crónica puede haber síntomas de obstrucción biliar. Okay. Los pacientes adultos pueden subir las vías biliares. ¿Listo? Entonces la clínica principalmente son con cólicos biliares o ictericia también. Entonces la triada principal en fasciolasis, cuando el paciente tenga fiebre, dolor en hipocondrio derecho y eosinofilia, hay que sospechar eso. Y es más, si viene con una complicación de un hematoma hepático, pues también sospechar en fasciolasis. Y preguntarle, pues, ¿no? Si consume berro, si consume alfalfa, por ejemplo. El diagnóstico se hace con un test de Lisa, específicamente se llama el FAS2, ¿no? Que identifica anticuerpos contra fasciolasis. Tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad de 83%. Que también se puede hacer examen de heces o concentrado, examen de heces o examen de bilis, obtenido a través de aspirado duodenal, donde se pueden detectar los huevos no embrionados. El tratamiento es triclavendazol, 10 miligramos por kilogramo, 1 o 2 días. 1 o 2 días. Triclavendazol. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Ahora continuamos con otro grupo de protozoarios. Les voy a hablar un poquito de un protozoario hístico que afecta al tejido, en este caso la trypanosomiasis o enfermedad de Chagas, producido por el Trypanosoma cruzi, que se transmite por la picadura de vectores, insectos, ¿no? En este caso, pues, su descubridor fue Carlos Chagas en Brasil, en el año de 1999, y los insectos que transmiten esta enfermedad se llaman folclóricamente barbeiro, chirimacha, insectos de socones, vinchuca, por ejemplo, otro nombre. Entonces, en nuestro país es endémica la presencia de estos insectos, el Triatoma infestans, que es un nombre biológico, Triatoma infestans, o el Panstrongyllus herreri. En el sur de nuestro país, Arequipa, Moquegua, ¿no? Es más frecuente el Triatoma infestans, y en la región de selva oriental, el Panstrongyllus herreri. Entonces, ¿qué es lo que hace el Triatoma infestans? Pues a través de su picadura en la piel produce una herida
y después deposita las heces en esta herida. Es decir, el mosquito no contagia por la picadura, sino contagia por las heces que deposita sobre la herida. Entonces aquí nos va a depositar epimastigotes. Los epimastigotes se liberan a través de las heces y estas heces y estos epimastigotes, una vez dentro de la piel, uh, enfrentados por los macrófagos, ahí se van a diferenciar en tripomastigotes. ¿No? Entonces, son esos tripomastigotes los que van a producir lesión a nivel de tejido, ¿no? Como afecta la vía, como avanza por vía sanguínea, ¿no? Entonces sus órganos de predilección pueden ser el esófago, el intestino grueso, el tejido miocárdico. ¿Cuáles son los signos agudos? Signos agudos de la enfermedad de Chagas. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de una niña que tiene un edema periocular unilateral, ¿no? Que es conocido también como el signo de Romaña, o también podemos tener una lesión eritematosa única en alguna extremidad, ¿no? Lo que se denomina como el chagoma. Estas infecciones agudas se pueden tratar con antiparasitarios y algunas personas que no son tratadas y se recuperan, pues aparentemente estas fases agudas pasan a ser fases subagudas o indeterminadas. Entonces, aquí en la fase subaguda o indeterminada o en la fase crónica ya se pueden ver lesiones en órganos blancos, ¿no? Órganos blancos. Entonces, este signo, la multiplicación del parásito en el sitio de entrada estimula la acumulación de neutrófilos, linfocitos, y esta zona de inflamación pues es el chancro local o chagoma, ¿no? Si se produce a nivel de la conjuntiva, puede producir el signo de Romaña, a nivel ocular o a nivel de párpados. La forma subaguda es la más frecuente. Ausencia de síntomas se confirma mediante pruebas serológicas principalmente. Pruebas serológicas. Y hay otras formas que son la congénita, en la cual ocurre cuando el parásito logra atravesar la placenta de la madre seropositiva e infecta al feto, ¿no? Durante el embarazo o el parto. La tasa de transmisión es variable. Y fíjense que en un estudio de cero prevalencia de 3.000 puérperas en Arequipa, 0.7% presentaron anticuerpos IgG contra Chagas, contra el Trypanosoma cruzi. Y la otra vendría a ser la presentación crónica. En la presentación crónica ya hay compromiso intestinal y compromiso miocárdico. Fíjense que las formas cardíacas representan la forma más severa y frecuente de la presentación crónica de Chagas. Hay una disfunción del nodo sinusal, bradiarritmias, por ejemplo, bloqueo en la rama derecha, anormalidades. Estas anormalidades pueden conducir a bloqueos auriculoventriculares y inclusive a una gran cardiomegalia. El diagnóstico, aparte del compromiso miocárdico, también puede producir megasófago, megacolon, por ejemplo. El diagnóstico es, mediante un estudio anatomopatológico, se pueden observar los microorganismos móviles a microscopio, se puede hacer un examen de lisa, y esto es lo que hacemos en marco de sangre, ¿no? Un tamizaje distintivando anticuerpos para Chagas. Aquí les ofrecemos tratamiento a los pacientes agudos, a los pacientes que se encuentran en forma asintomática o asintomática, porque hay que evitar que el Chagas avance hacia el compromiso de tejidos a nivel cardíaco e intestinal. Y fíjense que en la forma aguda se puede tratar con nifurtimox, ¿no? Que reduce de forma notable la parasitemia.
Y otro antiparasitario es, bueno, este difrutimox se puede recomendar de 8 a 10 miligramos por kilogramo para adultos. Y otro antiparasitario es el benzimidazol. Es benzimidazol, donde también se observan tasas de curación altas, por encima del 90%. Entonces, esos son los dos antiparasitarios que usamos más en Chávez, difrutimox y benzimidazol. Ahora, los protozoos intestinales. Acá vamos a clasificar principalmente, al principio hemos visto una tabla, ¿no? Los sarcodinos, que principalmente acá tenemos la entomomorfia lítica, los mastigóforos, por ejemplo, Gardiasis, cilióforos, Palentidium coli, y esporozoos, por ejemplo, Plasmodium, Cryptosporidium. ¿Listo? Entonces, veamos las amebas del tracto digestivo. Las amebiasis tienen dos formas de su ciclo vital. Pueden ser quistes y trofozoitos. Los quistes son redondeadas, el trofozoito es móvil, gracias a su ectoplasma que le permite formar uno o varios európodos. Y también tienen núcleos, ¿no? ¿A quién tenemos acá? A la entamoeba histolítica. Aquí vean un quiste de entamoeba histolítica, otro quiste de entamoeba histolítica y un concentrado de heces. La más reconocida es la entamoeba histolítica, que es una ameba patógena que puede producir infecciones intraintestinales y extraintestinales. ¿Listo? Entonces, esta entamoeba histolítica puede producir ingestión de glóbulos rojos o eritrofagocitosis. Quistes de entamoeba histolítica. Ahora, en cuanto a, aparte de los quistes, pues otra forma son los trofozoitos. Son las formas, los trofozoitos. Muy bien, entonces, estos trofozoitos habitan en el lumen de la pared, en la región de colon, y estos son los que producen síntomas principalmente. ¿Qué síntomas producen? Diarrea disentériforme. ¿Listo? Diarrea disentériforme. Y aparte de la región intestinal, otros tejidos extraintestinales frecuentes es el hígado, produciendo acá abscesos hepáticos. Entonces, el hombre aunque nosotros somos el principal hospedador y reservorio, la entamoeba histolítica también está en otros animales. La forma infectante es el quiste, de que es capaz de resistir a la exploración del agua y las condiciones ambientales. ¿Listo? La expulsión asintomática de quistes es lo que origina las nuevas infecciones. Un portador crónico es de excretar hasta 15 millones de quistes al día. Es por eso de que si encontramos quistes de entamoeba histolítica en heces, pues es recomendable tratarlas. El mecanismo patogénico de la invasión, en este caso de la entamoeba histolítica, tiene una capacidad invasora. Intestinal, tiene una capacidad fagocitaria, principalmente de eritrocitos. Resisten a la reacción inflamatoria del hospedador. Las lesiones más típicas de amebiasis intestinal son las úlceras a nivel intestinal, produciendo un exudado amarillento con zona de necrosis, que es más extensa en la submucosa y en la muscular, produciendo una lesión típica en forma de cuello de botella o botón de camisa. Ya estas son las lesiones clásicas que se describen en entamoeba histolítica. Los lugares más alejados son ciego, colon ascendente, recto sigmoides y apéndice. Acá está una lesión en cuello de camisa, o botón de camisa, botón de camisa. Y estas son las úlceras que se ven acá a nivel intestinal. Muy bien, entonces la entamoeba histolítica, pues uno se contagia por los quistes o trofosoditos
que se pueden eliminar en los huevos, en las heces, pero la forma infectiva acá es los quistes, son los quistes, los quistes. Aparte de los abscesos hepáticos, vean ustedes que puede producir lesiones necróticas en rectos sigmoides, diarrea disentérica. Los abscesos hepáticos, las complicaciones como abscesos hepáticos son relativamente frecuentes. Esta afecta principalmente el lóbulo hepático derecho, la biopsia hepática o el drenaje, ¿no? O el drenaje de este absceso hepático. Generalmente es de muy difícil diagnóstico. Lo que más nos va a ayudar son las serologías. Serología por entamoeba histolítica. Muy pocas veces se va a encontrar en el drenaje, en el drenaje en la entamoeba histolítica, porque la entamoeba se adhiere a la pared. Entonces, contenido interno purulento, difícilmente se encuentran los parásitos. Entonces, los abscesos hepáticos medianos, pues, tenemos el dolor, por la tipo sordo, constante. No es frecuente la ictericia, sí es frecuente cuando puede hepatomegalia, ¿no? Pueden producir complicaciones como rupturas del diafragma y escape de la pus hacia la cavidad pleural, produciendo empilemas y fístulas. Y otras complicaciones son pericarditis, peritonitis. Acá tenemos otras lesiones de absceso hepático. Generalmente son únicas, ¿no? Son únicas. Generalmente, por frecuencia. Acá tenemos un absceso hepático que se ha roto hacia cavidad pleural en la imagen C y B. Rotos hacia cavidad pleural. Muy bien, el diagnóstico lo hacemos mediante pruebas serológicas que son más efectivas y son positivas en más del 90%. Otras técnicas, las técnicas más frecuentemente utilizadas son las de ELISA, técnicas de ELISA, y también se pueden utilizar pruebas moleculares. Más que todo hacemos el de ELISA. El tratamiento para la amebiasis para el portador asintomático es paramomicina. Ahora, el tratamiento de una diarrea disenteriforme o de un absceso amebiano es metronidazol, vean ustedes ahí, metronidazol. Y alternativa puede ser la nitazoxanida. Y obviamente hay que pulsar este absceso hepático y drenarlo. Ahora, otros flagelados del tracto digestivo, tenemos acá la giardiasis, giardia duodenalis, giardia intestinalis, giardia lamblia. La más frecuente es la giardia lamblia. También tiene forma de trofozoitos, y vean ustedes esta forma con 4 pares de flagelos, 4 laterales, 2 ventrales y 2 caudales. ¿Listo? Esas son las morfologías del trofozoito. En la primera foto es una giardia duodenalis, en la segunda igualmente, donde se ven ahí los flagelos. Igualmente la forma infectante es el huevo. Pero en las heces se pueden eliminar los trofozoitos. Giardiasis, pues, afecta principalmente el intestino delgado, ¿no? No invade la mucosa intestinal, su tiempo de incubación promedio es de 2 semanas. ¿Listo? Puede producir diarrea aguda, diarrea persistente, con síntomas de consunción. Igualmente, en la forma aguda hay síntomas gastrointestinales. La diarrea puede ser acuosa, explosiva, maloliente, ¿no? Y si es crónica, si la presentación clínica es crónica, puede haber ese maloliente, distensión abdominal, flatulencias. Entonces la giardiasis puede ser también asintomática. Muy bien. En los niños
principalmente producen cuadros de malnutrición, ¿no? También se pueden contagiar personas homosexuales, persona a persona, ¿no? Y otros factores para que aumente su riesgo es la reducción de la secreción de ácido gástrico, el tratamiento con antiácidos y la hipogama-globulinemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por un examen parasitológico, una cuerda encapsulada, que es la observación a través de una cápsula endoscópica, observación interna a nivel del intestino delgado, cultivo, y en la foto ven fotos de inmunofluorescencia directa. El tratamiento de elección es timidazol, como ustedes ven aquí, timidazol, metronidazol, metronidazol, y como alternativas nitazoxanida. Lo que más utilizamos es metronidazol, metronidazol. Ahora, ese fue un protozoario flagelado. Ahora veamos un protozoario ciliado. Aquí principalmente tenemos al Palaeontilium coli, ¿no? Tiene dos formas también, un trofozoito en el humano y en el medio ambiente. Esta es la forma del trofozoito y la otra es la forma de ooquiste. ¿Qué produce el Palaeontilium coli? ¿No? Igualmente el ooquiste, nos vamos a contagiar por el ooquiste y lo que nos va a producir es una afección del intestino grueso, principalmente en colon, ciego, recto, sigmoide, que produce disentería, enteritis, ¿no? Por ejemplo, aquellos que cuando hay una invasión por Palaeontilium coli puede producir ulceración en intestino grueso, recto, ciego, recto y sigmoide, úlceras planas, redondas y múltiples, con cuello ancho, necrosis de mucosa, submucosa. La mayoría de las infecciones son asintomáticas o el paciente puede tener cuadros crónicos de dolor abdominal, diarrea severa y deshidratación. Son síntomas también gastrointestinales, dolor hipocólico, fiebre, pérdida de peso, deshidratación, en casos más agudos. ¿Qué complicaciones tiene el Palaeontilium coli? Peritonitis por las úlceras, son cosas que pueden perforar, pueden causar el pulmón, hígado, daños mesentéricos y el apéndice. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? Mediante parasitológico seriado y mediante estudios endoscópicos con biopsias. En la fase aguda se puede hallar o se puede ver directamente a los trofozoitos en las heces líquidas. En las fases crónicas se pueden observar los quistes del Palaeontilium coli. También se puede utilizar inmunofluorescencia indirecta, cultivos. El tratamiento es con tetraciclinas y metronidazol. Muy bien, y ahora vamos a ver otro grupo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya terminando, ya vamos a terminar. Nos queda todavía un grupo grande que son las coccidias. Las coccidias, como la Scystoisospora belli, ¿no? Scystoisospora belli, que causa diarrea aguda, sin sangre, con dolor abdominal, puede durar semanas y provocar mala absorción y pérdida de peso. ¿En quiénes se ven las coccidias? En los pacientes inmunosuprimidos. No solo por VIH, también pueden ser por HTLV. ¿No? Entonces hay que demostrar, se puede hacer el estudio mediante microscopía electrónica, ¿no? También por inmunofluorescencia, o la tinción de Barr modificada. El tratamiento de elección es sulfas. Sulfas, ¿sí? Ese es el tratamiento de elección. En pacientes con VIH es bien frecuente y también lo mismo, el tratamiento sulfas. Alternativas, acá está pirimetamina, cicloxosida. Otra coccidia es la Ciclospora cayetanensis. Y bueno, el periodo de incubación es de una semana, también puede producir diarrea acuosa,
de gravedad variable, disentería, síntomas abdominales, síntomas sistémicos no específicos. Y fíjense, las diarreas pueden ser crónicas, o también pueden ser asintomáticas en casos de pacientes inmunocompetentes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? También por técnicas de microscopía de luz convencional, mediante fluorescencia ultravioleta, catilén seloso o quistes de la Cyclospora pelletaniensis. O también se puede utilizar la test de Barr modificado, o sea, la coloración Barr. Otros diagnósticos son las pruebas moleculares, y el tratamiento igual es el sulfonitoxazótrilo. Entonces, tanto en ciclospora como en cistoisospora, el tratamiento de elección es sulfas. Criptosporidium, que es otra coccidia. El más frecuente y el más patógeno es el Cryptosporidium parvo. Tiene sus presentaciones en inmunocompetentes, pero es más frecuente en inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes VIH. Puede producir diarrea, síndrome de mala absorción y emaciación. ¿No? Y no solamente, bueno, lo más frecuente es una presentación intestinal, pero también puede ser presentaciones clínicas extraintestinales a nivel pulmonar, biliar. ¿No? Pero por lo general lo que más vemos es diarreas crónicas. Igualmente se puede hacer el diagnóstico con la tinción de Barr modificada, en esa es microscopía de inmunofluorescencia. Fíjense ustedes ahí, esta es la tinción de Barr modificada, ¿no? Se ve algo con una coloración morada, y mediante pruebas moleculares. Nitazoxanida es el tratamiento de elección. Sin embargo, estos pacientitos con VIH, si es que es un paciente con VIH, es muy importante iniciar ya el tratamiento para VIH, conjuntamente con la nitazoxanida. Ahora, otro grupo de parásitos, bueno, la microsporidiasis no es coccidia, pertenece al grupo de las microsporidias. ¿No? Aquí vamos a encontrar diferentes especies, 15 diferentes especies, por ejemplo el Enterocitoson, el Cefalitoson, pues son unos nombres un poco difíciles de pronunciar. Pero ¿qué hacemos frente a una microsporidiasis, que también es frecuente en pacientes VIH? ¿No? También lo que hacemos es tratamiento antirretroviral. Iniciamos de preferencia en estos pacientes para que mejoren sus linfocitos TCD4 y de esa forma puedan combatir a esta parasitosis. No hay un tratamiento de elección efectivo. Lo que se puede utilizar es albendazol, por ejemplo, en casos de microsporidiasis diseminada, no solamente intestinal, sino diseminada. La diseminada pues puede producir hasta queratoconjuntivitis. Y la forma intestinal, ¿no? El albendazol es el que se puede usar por 2 a 4 semanas. Pero lo principal acá, tanto en criptosporidiasis como en microsporidias, es el tratamiento para VIH. Es una indicación ya de inicio de tratamiento para VIH. Y otros protozoarios con rol patógeno no definido, acá tenemos el Blastocystis hominis. ¿Ya? Es un parásito unicelular, genéticamente diverso, de potencial patogénico incierto. Se cree que en pacientes inmunosuprimidos sí puede cumplir un rol patogénico. ¿No? Como ven ustedes ahí, el tratamiento de lesiones metronol y nitazoxanida. Igualmente nos vamos a corregir por los quistes de nuestros cistis hominis. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, principalmente hemos tratado los parásitos intestinales, nematodos, cestos, ¿no? Y algunos protozoarios
protozoarios intestinales. Y algunos parásitos de tejidos, por ejemplo, Chagas y Echinococosis. Esos dos diferentes hemos tratado de leer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, imagino que están también apenados por la no clasificación, pero bueno, así es, hay que recomponerse y seguir trabajando. Muy bien. Sí, pues estamos así, un poco tristes. Muy bien, entonces, muy bien, al no haber más preguntas, entonces, sigamos estudiando y nos vemos en la clase de seminario, que es, me parece, sobre VIH y tuberculosis, la siguiente semana. ¿Listo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes.